un problema típico de trigonometría en la resolución de triángulos cuando nos dan ciertos datos de ese triángulo. Si el triángulo fuera un triángulo rectángulo, tendrían que darnos un par de datos. Podrían dar dos lados o otro ángulo y un lado, ya que junto con el ángulo de 90 grados ya podríamos resolver el triángulo. Resolver significa que tengamos que hallar cuánto valen tanto los ángulos, los tres ángulos, como los tres lados de ese triángulo. En nuestro caso vamos a resolver triángulos en los que no hay ninguna condición al triángulo, o sea que un triángulo no tiene por qué ser rectángulo. Por tanto, para resolver este tipo de triángulos, nosotros lo que tenemos que tener es al menos tres datos de ese triángulo. Y aquí tenemos 4 ejercicios con las posibilidades que nos podemos encontrar. Dos lados y un ángulo, y ese ángulo coincide con uno de los lados del enunciado. También nos podemos encontrar dos lados y un ángulo, pero ese ángulo no coincide con ninguno de los lados que nos proporciona el enunciado. En el tercer enunciado tenemos dos ángulos y un lado. Y por último, que no nos den ningún ángulo y nos den los tres lados del triángulo. Evidentemente, en el caso de que nos diesen tres ángulos, hay infinidad, o sea, infinitos triángulos que cumplan esa condición. Por lo tanto, no es factible que nos den esos tres datos a la hora de empezar un ejercicio. Vamos a empezar con el apartado B. Nos dan dos lados y un ángulo que coincide con uno de los lados del enunciado. Pues aquí aplicamos el teorema de los senos sobre el lado y el ángulo que conocemos, seno de A dividido A, y sobre el otro lado que nos da el enunciado, B seno de B. De esta igualdad nosotros conocemos tres datos y hay uno que es seno de B que no conocemos y tendremos que despejar. El seno de A, o sea el seno de 150 es 0,5 dividido A, que era 12, es igual al seno de B dividido B, que es 8. Aquí vemos una igualdad donde podemos despejar el seno de B. Seno de B será igual, el 8 que está dividiendo pasaría multiplicando, 8 por 0,5 es 4, entre 12. Por tanto, B sería el arco cuyo seno es 4 doceavos, o lo que es lo mismo, un tercio. Nos iríamos a la calculadora y nos devuelve 19,5 grados. Ya tenemos un ángulo A, el ángulo B. Como los tres ángulos A, B y C suman 180, podemos decir que el ángulo C es igual a 180 menos 150 de A menos 19,5 de C. Y con esto podemos calcular el último ángulo que necesitábamos, que es 10,5 grados. Ya tenemos todos los ángulos y dos lados, pues podemos utilizar otra vez el teorema de los senos para hallar el lado que nos falta, que es el lado C. Podemos tomar cualquiera de las dos fracciones del teorema de los senos, o seno de A partido por A o seno de B partido por B. Vamos a utilizar seno de A partido por A, porque si en el caso que nos hubiéramos equivocado operando para calcular el ángulo de B, pues ese error seguiría en los cálculos que tenemos ahora. En cambio, utilizando los datos del enunciado, podemos haber calculado mal el ángulo B, pero podríamos por lo menos no arrastrar ese error en los cálculos siguientes. Esto es igual al seno de C partido por C. Seno de A 0,5
A es 12. Seno de C es el seno de 10,5 dividido C, que no lo conocemos. Si despejamos C, pasamos al miembro de la izquierda multiplicando. El 12 que está dividiendo en el primer miembro, pasamos multiplicando al segundo, que multiplicaría al seno de 10,5. Y el 0,5 que está multiplicando en el primer miembro pasaría dividiendo al segundo miembro. Por tanto, si realizamos esta operación, 12 por el seno de 10,5 dividido por 0,5, obtenemos el lado que nos falta. Este es el caso en el que a nosotros nos dan dos lados y un ángulo, pero ese ángulo coincide con uno de los lados que nos daban en el enunciado. Vamos a hacer el ejercicio B, el segundo, en el que nos dan dos lados, pero el ángulo no corresponde a ninguno de los lados del enunciado. En este caso, deberemos empezar aplicando el teorema de los cosenos justamente sobre el lado que nos falta. O sea, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Y si vemos, tenemos a, tenemos b y tenemos el ángulo c, con lo cual directamente podemos calcular el lado que nos falta en el enunciado. O sea, c sería igual al cuadrado de a, o sea, al cuadrado de 15, 225, más el cuadrado de b, cuadrado de 25, que es 625, menos el doble de 15 por 25, que es 750, por el coseno de 50 grados. Si hacemos, perdón, c tiene que estar al cuadrado. Si realizamos estos cálculos, ya con la calculadora, obtenemos que c al cuadrado será igual a 850 menos 750 por el coseno de 50, que es 0,64. Ya operando, tenemos que esta recta es igual a 370. Con lo cual, c será la raíz cuadrada de 370, que es 19,23. Ya tendríamos el lado que nos queda por hallar del enunciado. Ahora podríamos tranquilamente utilizar teorema de los senos con cualquiera de los ángulos que nos hace falta, A y B, comparándolos siempre con C, que es el que ya conocemos. Por ejemplo, si comparamos seno de A partido por A, o sea, el ángulo en A con el ángulo en C, tendremos que seno de A será igual a, que está dividiendo, pasaría multiplicando, por tanto A sería 15, por el seno de C, el seno de 19,23 es 0,77, evidentemente sería con la calculadora, y C, que está dividiendo, y le hemos calculado antes, 19,23. Si cogemos la calculadora y realizamos estos cálculos, obtenemos 0,6. Por tanto, A es el arco cuyo seno es 0,6. Introduciendo este dato en la calculadora, obtenemos que A es el ángulo de 36,86. Como ya tenemos dos de los ángulos, igual que en el ejercicio anterior, los tres ángulos tienen que sumar 180, tendríamos que B es igual a 180 menos el ángulo A,
36,86 menos el ángulo C, que son 50. Restando, obtenemos 93,14. Y ya hemos obtenido el tercer ángulo que necesitábamos y el lado que necesitábamos. Y con esto ya tenemos todos los datos del triángulo que necesitamos calcular. En el tercer ejercicio tenemos dos ángulos y un lado. Que el lado sea o no del ángulo que tenemos aquí no importa, ya que si tenemos dos ángulos, automáticamente podemos hallar el tercero, porque los tres tienen que sumar 180. 180 menos 30 menos 105 es igual a 45. Por tanto, nada más comenzar el ejercicio ya tenemos los tres ángulos. Evidentemente, el lado que nos dé el ejercicio coincidirá con uno de ellos. No queda más remedio. Y ahora ya podemos aplicar dos veces el teorema de los senos comparando el lado que nos ha dado el ejercicio, en este caso el A, con B y luego con C. Por tanto, seno de A dividido A será igual al seno de B dividido B. El seno de A, el seno de 45 es raíz de 2 dividido por 2, dividido A, que es 8, tiene que ser igual al seno de B, seno de 30, raíz de 3 partido 2, es igual a B. Si pasamos B al primer miembro y simplificamos los dos que están dividiendo en ambos miembros, podemos pasar el 8 multiplicando al segundo miembro y la raíz de 2 dividiendo al segundo miembro. Solamente nos quedaría coger la calculadora y calcular 8 por la raíz de 3 medios, que sería 9,8. Ya tenemos el segundo lado y nos quedaría el tercero comparando. Podríamos compararlo también con B, pero lo vamos a seguir haciendo con A. Tendría que salir lo mismo. Seno de A entre A es igual a seno de C entre C. Seno de A igual que antes, raíz de 2 dividido por 2. A es 8. Es igual a seno de C. El seno de 105 dividido C. Igual que antes, si despejamos, tendríamos que C es igual a 8 que está dividiendo, pasa multiplicando. 8 por el seno de 105 dividido raíz de 2 partido por 2, que está multiplicando, pasaría dividiendo al segundo miembro. Si tomamos la calculadora y operamos, multiplicamos 8 por el seno de 105 y lo dividimos entre raíz de 2 partido por 2, obtenemos 10,93, que es el tercer lado que necesitamos en nuestro ejercicio. Por último, tenemos una resolución de triángulo en la que nos dan tres lados, no dan ningún ángulo. Por tanto, podríamos aplicar tres veces el teorema de los cosenos. Y por lo menos una vez al principio. Empezaríamos aplicando el teorema de los cosenos para hallar uno de los ángulos y a partir de ahí teorema de los senos. Si queremos, tres veces el teorema de los cosenos con cada uno de los lados y con eso obtendríamos los tres ángulos. Pero antes de empezar, para ver si es fiable el enunciado, si se puede encontrar algún triángulo que cumpla estas condiciones, teníamos que ver si cada uno de los lados es menor que la suma de los otros dos. Una condición que tiene que cumplir todo triángulo. 4A es menor que la suma de 3 y 6. El B3 es menor que la suma de 4 y 6. Y el lado C, 6, es menor que la suma de 4 y 3.
Por tanto, esta condición la cumple. También tiene que cumplir que cualquiera de los lados es mayor que la diferencia de los otros dos. Por tanto, 4 es mayor que 6 menos 3, que es 3. Que 3 es mayor que 6 menos 4, que es 2. Y que 6 es mayor que 4 menos 3, que es 1. Por tanto, esto significa que con estos datos hay solución para este ejercicio. Una vez verificado que hay solución, pues vamos a aplicar el teorema de los cosenos, por ejemplo, sobre el lado C. Por tanto, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Con esto tenemos que C al cuadrado, o sea, 36, es igual a A al cuadrado 16 más B al cuadrado, que es 9, menos 2 por 4 por 3, o sea, 24, por el coseno de C. Si despejamos el coseno de C, tendríamos que coseno de C será igual. Primero pasamos el 16 y el 9, que son 25, restando a 36. Sería 36 menos 25, 11, dividido, menos 24 pasaría dividiendo, y tendríamos que el coseno del ángulo C es 24 avos de 11. Tomamos la calculadora, C sería el arco cuyo coseno es menos 11 partido por 24 y tendríamos 117,28 grados. Y ya tendríamos uno de los ángulos. Ahora podríamos aplicar lo mismo para hallar el ángulo B y el ángulo C, pero lo que vamos a aplicar ahora es, por comodidad, el teorema de los senos. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, sobre el ángulo que ya conocemos y otro de los ángulos que necesitamos, por ejemplo, el A. Seno de C, o sea, seno de 117,28, tomamos la calculadora, 0,89, dividido C, que es 6, tiene que ser igual al seno de A, dividido el valor de A, que es 4. Si despejamos el seno de A sería igual. 4 tendríamos que pasarlo multiplicando al otro miembro. 4 por 0,89 dividido por 6, que sería 0,59. Eso significa que A sería el arco cuyo seno es 0,59. Aplicando el inverso en la calculadora, tendríamos que A es en el ángulo de 36,4. Ya tendríamos el segundo ángulo. Pues aquí aplicamos para el tercero el teorema de los senos, el teorema de los cosenos, o más fácil, como los tres ángulos suman 180, el ángulo que nos falta, que es B, será igual a 180 menos 117,28 y menos 36,4. Eso indica que B, al hacer esta operación, sería el ángulo de 26,32. Y así hallaríamos los tres ángulos que necesitamos. Por tanto, para resumir un poco, si nos dan dos lados y en ningún caso nos dan un ángulo que corresponda a esos de los lados, tenemos que empezar aplicando el teorema de los cosenos
Y si tenemos algún ángulo y el lado correspondiente, podemos hacer el ejercicio solamente aplicando el teorema de los senos.